venciendo viene el Rey. Muy buenos días, hermanos y amigos. De verdad que es nuevamente un gusto el poder estar a través de estos medios con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Freddy Peña, perteneciente al grupo del Remanente Adventista. De verdad que nuevamente un miércoles más para poder compartir con ustedes los tiempos actuales que estamos viviendo, lo que nos dice las noticias, la historia, lo que la palabra del Señor principalmente nos amonesta que están por acontecer en estos tiempos y que han acontecido a través del transcurso de la historia. El Remanente Adventista es un grupo que está de lunes a viernes, todos los días, de 8 a 9 de la mañana a través de la 930 AM, Radio Costa Rica. También nos pueden seguir por la señal al mundo a través de la internet, por la www.radiocr.net, radiocr.net, y pueden también vernos con nuestra repetición todos los días, también de lunes a viernes en Canal 19 de 8 a 9 de la noche, también por Canal 19. De verdad que es una gran bendición el poder estar con ustedes. También pueden seguirnos a través del Remanente Adventista en lo que son nuestras direcciones electrónicas, y también algo muy importante es que tenemos la radio 1360, radio el Remanente Adventista, radio en amplitud modulada, y que está de lunes, oigan qué interesante, 24 horas al día, 7 días a la semana. 24/7 tienen ustedes la radio 1360, en donde pueden oír diferentes y muy importantes programas de bendición para su vida, programas infantiles, programas predicaciones, también nuestros programas que tenemos diariamente, y todo un gran compendio, ¿verdad?, de música muy hermosa, música sacra, santa, bien hermosa, para que podamos nosotros edificarnos todos a través de la 1360. También pueden seguirnos a través del Remanente Adventista en Facebook, pueden buscar nuestra dirección electrónica, y también tenemos en este momento más de 200 programas en lo que es el canal de YouTube. En el canal de YouTube usted puede ver más de 200 programas que tenemos, como le digo, de lunes a viernes, los lunes con nuestro hermano Abel Moya, con el doctor Abel Moya, que ven temas importantísimos en los cuyos cuales nos permite a nosotros tener una calidad de vida mejor todavía, poder aprovechar al máximo, maximizar lo que Dios nos ha dado, ese regalo del don de la vida, ¿verdad?, a través de llevar una buena alimentación y el cuidado de nuestro cuerpo. El programa esta semana muy bueno acerca del pH, especialísimo. Los martes con nuestro hermano Desiderio, trae un programa de mucha bendición. Por lo menos hemos podido constatar de que las oraciones que se hacen, hermanos, a través de este medio, y las consultas que se dan al 8314-7619, que es el número de consultas de nuestro grupo El Remanente Adventista. Ahí nuestro hermano Carlos González le atenderá, hermano, con toda la delicadeza y como usted se lo merece, y usted puede exteriorizar estas oraciones, estas peticiones para oración. Y el martes nuestro hermano Desiderio las trae aquí, las compartimos todos, ¿verdad?, orando en nuestra cadena que tenemos en el Remanente Adventista. Muy bueno el programa los martes. El miércoles con su servidor, ¿verdad?, temas de historia, temas de interés, bastantes actuales, datos importantes que nos permiten ver cómo se ha desarrollado o se está desarrollando ya la pronta venida de Cristo Jesús, cómo el mundo está colapsando en muchas áreas, ¿verdad?, y podamos darnos cuenta de que de verdad las señales se han ido cumpliendo y el Señor está en las puertas. Y los jueves con nuestro hermano Will Chavarría, temas muy importantes, hermanos, temas y especialísimos, ¿verdad? Estamos viendo una serie con nuestro hermano Will con respecto a lo que ha sido el juicio investigador, el anciano de días, todos los 4 seres vivientes, los ángeles, todo el desarrollo que se está dando en el ángel, en el cielo, con respecto a lo que es el juicio investigador. El tema de la semana pasada muy bueno, el jinete, el caballo blanco. Están empezando estos temas que nos dan las dispensaciones desde la fundación del mundo hasta el tiempo en que Cristo venga. Muy buenos los temas de nuestro hermano Will los jueves, así que síganos. Y los viernes tenemos también temas importantísimos con nuestro hermano Alfredo Garita. Trae temas basados en lo que es Mateo 24, y también usted puede escuchar los temas de nuestro hermano Alfredo, donde usted va a aprender
cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido cumpliendo, cuáles son las cosas, las metodologías que Satanás muy astutamente ha aplicado para que el mundo se enrede en un montón de situaciones y pierdan el norte, la perspectiva para poder llegar a adquirir la vida eterna con nuestro hermano Garita todos los viernes, temas importantísimos también de 8 a 9 de la mañana. Bueno, hermanos, vamos a empezar este programa de la mejor forma, encomendándolo a nuestro Dios y pidiendo que sea su Santo Espíritu el que en realidad nos lleve a toda verdad, como dicen, ¿verdad? Es el único que tenemos una certeza de que nos guía y que nos lleva a la verdad que está en la palabra impresa y que está pues desarrollándose pues hasta este momento y necesitamos conocer. Donde usted esté, hermano, le va a pedir que si puede, ¿verdad? Puede inclinar su rostro y acompañarnos en esta oración, va a ser de gran bendición. Dice que donde 2 o 3 estén en el nombre de Jesucristo, ahí Él va a estar. Y habemos miles, esto por no decir, ¿verdad?, millones a través de las redes cibernéticas, que en este momento vamos a encomendarnos a Dios. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, oh Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre, por la dicha que tenemos, Señor, en esta mañana, Dios, de abrir nuestros ojos, Señor, y ver la luz de un nuevo día, Padre, porque podemos, oh Señor, mantener ese don de la vida hasta el día de hoy, y porque podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, oh Dios, aquí en el Remanente Adventista, de tener estos medios, Señor, por los cuyos cuales tú nos permites llegar a todos y cada uno de los hermanos que en diferentes partes, Señor, de Costa Rica, del mundo entero, Padre, nos están escuchando, nos están viendo. Te pedimos, oh Señor, una bendición especial para ellos, oh Dios, que tú llegues a cada una de esas personas, Señor, y les bendigas grandemente, Señor, que llenes su vida, Señor, de colmes de bendiciones, tanto físicas, materiales, económicas, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, bendiciones espirituales, para que juntos, Señor, algún día podamos gozarnos en gloria contigo, Padre, y compartir, Señor, y disfrutar esa vida eterna que tú nos prometes, Padre. Abre la vida de nuestro entendimiento, abre las vías de nuestro entendimiento, Señor. Permítenos comprender, oh Dios, que los tiempos se acercan, Señor, en las que tú vendrás, Señor, en las nubes de los cielos, oh Dios, y vendrás por tu pueblo, Padre Santo. Permítenos estar apercibidos, Señor, percatarnos, oh Dios, de que las profecías han ido cumpliendo y de que tú, Señor, nos amonestas a vivir una vida recta y agradable a ti, Señor. Permítenos, oh Dios, enseñar, aprender, primeramente, Padre, y luego enseñar a otras personas también de que el camino es Cristo Jesús. Gracias, Señor, y en ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en aquel, Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos redimió de la culpa del pecado, Señor. En ese nombre, Señor, en nombre sagrado de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado desarrollando los temas bastante interesantes con respecto a lo que son los eventos finales, ¿verdad? Eventos sorprendentes antes del fin del tiempo. Así se llama esta serie que hemos estado desarrollando. Hemos visto lo que fueron las guerras, hemos visto, basado también en Mateo 24 y el versículo 7, hemos visto lo que son también las pestes, vimos lo que eran las hambres, bastante dolorosos esos temas, ¿verdad? Vemos que millones de personas sufren de esos flagelos, personas que mueren diariamente. Con respecto a las hambres, vimos que habían 24,000 personas, entre esos el 75% eran niños que morían diariamente por el hambre o por problemas relacionados con el hambre. Y hoy nos compete ver lo que podemos llamar como las catástrofes naturales. Las catástrofes naturales que vamos a ir desarrollando ahora, vamos a ver por lo menos unas 3, hasta donde nos alcanza el tiempo, bastante relevantes y que han ido aumentándose y han ido pasando de números sencillos, ¿verdad?, a números bastante importantes. Y este asunto de las catástrofes naturales pues han generado gran destrucción a nivel físico, estructural, ¿verdad?, tanto en la tierra como también a nivel de vidas humanas. El primer punto que vamos a ver es la definición de catástrofe natural. Tal vez podemos ponerla en pantalla, hermano Andy. Los catástrofes, bueno, vamos a leer primero lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 24, capítulo 7, y quiero que también tomemos el de Lucas. Dice Mateo 24, capítulo 7, que es lo que estamos basando estos estudios, es porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino.
Ya lo habíamos visto eso en las series pasadas. Y habrá hambres y pestes, eso también lo habíamos visto, pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esa es una parte de lo que nos compete ver hoy. También vamos a leer lo que dice el capítulo 21 de Lucas, versículo 25 y 26, donde dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, que es el tema que viene la próxima semana, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Vean qué interesante, que es un tema que vamos a tocar hoy. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Basándonos en estos dos versículos proféticos, ¿verdad?, de Jesús, vamos a ver hoy y vamos a empezar el tema de las catástrofes. Vemos como fenómeno o como desastres, el término, la definición son fenómenos, hermanos y amigos, impredecibles. O sea, que no tenemos una forma en la que nosotros podamos predecir, aunque ahora la ciencia y la tecnología ha permitido que haya muchos sistemas de alerta, como el caso de los tsunamis y los terremotos, que pueden dar algunos minutos, algunos hasta minutos y otros algunos segundos antes de que se colapse, ¿verdad?, o que ocurra la catástrofe. Se dan unos segundos, unos minutos antes, una alerta. Básicamente por cuestiones de sensores en los mares, implantados en la tierra, en lo que son la corteza terrestre, pueden indicar, pero son fenómenos, las catástrofes o los desastres, son fenómenos impredecibles para los que el ser humano nunca está lo suficientemente preparado. Nosotros, hermanos, de ninguna forma vamos a estar nunca preparados para este asunto que se genera con los catástrofes. Siempre va a haber mucha pérdida, tanto material, como les digo, como pérdida humana. Hay algo interesante en esto. Había un desequilibrio radiactivo desde 1970, podríamos hablar, hermanos, que en la última, podríamos decir que en la última generación ha habido un desequilibrio radiactivo. Esto quiere decir que la energía acumulada en la Tierra, o la energía extra, se ha ido acrecentando. La Tierra ha estado, como les digo, en un desequilibrio, al menos desde la década de 1970, donde menos energía, hermanos, abandona la atmósfera de la Tierra que la que ingresa, tanto en lo que es calor, con respecto a las radiaciones solares, y también con respecto a lo que el ser humano o el hombre en sí ha generado con toda la devastación que ha hecho, ¿verdad?, en la atmósfera, gases de efecto invernadero, contaminación, químicos, agroquímicos, que son muchos de los temas que ustedes pueden revisarlos y escucharlos en el Remanente Adventista a través de los canales de YouTube. Ya tenemos algunos de esos temas, o por lo menos en el caso personal he dado algunos temas con respecto al cambio climatológico, a lo que es todo lo que es la industria farmacéutica, la industria agroquímica, cómo ha venido este Monsanto, ¿verdad?, y todo este montón de empresas a contaminar mucho lo que es el medio ambiente, la corteza terrestre. Y inherente en esto, pues también hemos visto que todo esto que asciende a la atmósfera genera un mayor calentamiento extra dentro de lo que es la atmósfera terrestre, y eso ha producido que haya un desequilibrio totalmente en lo que son cambios climáticos y en lo que es principalmente la temperatura de los océanos. Ok, vamos a ver entonces, tal vez podemos poner la otra. Ok, dice ahí: la mayoría de esta energía extra se ha almacenado, ahí como les decía, en los océanos. Es muy probable que las actividades humanas contribuyeran también, como les hablaba ahora con respecto a la contaminación que se ha dado, sustantivamente al incremento en el contenido oceánico, o sea, en el contenido de calor dentro de los océanos. Podemos poner tal vez la otra para explicar un poquito esto. Vean qué interesante es esta exposición que les pongo ahí. El depósito de cambio energético, esto lo han medido desde 1970, como les decía, en esta última, podríamos decir, generación, ¿verdad?, estos últimos 40 años, al 2010. En el hielo el calentamiento ha sido, o lo que se llama el permafrost, ha sido de un 3%, en lo que son las casquetes polares. En lo que son los continentes, un 3%. Y en lo que es en sí la atmósfera, se ha calentado un 1% más. Pero vean qué interesante este dato. Dentro de lo que son el calentamiento oceánico, o lo que son los mares, ¿verdad?, y océanos, se ha calentado, o sea, se ha incrementado el calentamiento en un 93%. Esto es interesantísimo,
porque básicamente, hermanos, todas las catástrofes que vamos a ver ahora, o por lo menos dos de esas principalmente, se reflejan específicamente dentro de lo que son los mares y los océanos. Ok, tal vez podamos poner la otra. Dice así, ¿qué es un tsunami? Voy a explicarles qué es un tsunami. Un tsunami, que es el primero de los catástrofes que vamos a ver, es un evento complejo que involucra un grupo de olas de grandes energía y de tamaño variable, que se reproducen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Dentro de esto es muy interesante ver, hermanos, que tal vez la mayoría o si no el 90% de los tsunamis que ocurren en la Tierra son provocados por movimientos tectónicos, o sea, por terremotos. Terremotos sea dentro de la corteza terrestre, fuera del área submarina, o dentro de las placas que componen también o que están bajo de los océanos. Entonces el 90% de estos tsunamis o de estos eventos catastróficos que se están produciendo, interesante porque han acrecentado en gran forma, o sea, el estudio que se hace estos últimos 40 años nos permiten ver que lo que dice Mateo 7, lo que dice Lucas 21, nos habla de que este asunto de las grandes olas, del bramido del mar, se ha venido incrementando en los últimos 40 años, increíble. Este movimiento tectónico que se causa en los mares tiene el nombre de maremotos tectónicos, que es lo que produce este tipo de catástrofe, como terremotos tectónicos, es lo que produce los tsunamis. Los tsunamis va entre lo que es la altura que lleva y la longitud de onda. Hay algo interesante que es frecuente que los tsunamis viajen grandes distancias, o sea, pueden llegar a disminuir su fuerza según la distancia que ellos recorran, pero es interesante porque logra alcanzar hasta cientos de kilómetros. O sea, un tsunami puede estarse dando, la mayoría de ellos, casi que le podríamos hablar de que el 80% se producen en el Océano Pacífico, en lo que llaman el Cinturón del Fuego. El Cinturón del Fuego, hay algo interesante porque este lugar tiene una actividad sísmica o una actividad tectónica geológicamente bastante activa, porque está compuesto por muchas islas que tienen volcanes. Eso también lo vamos a ver la próxima semana, si Dios permite, tal vez dentro de eso, una pequeña referencia con respecto a todos estos montones o cordones de islas que en el Pacífico crean movimientos tectónicos submarinos y producen lo que son los tsunamis. Entonces, cuando se habla dentro de la palabra de Dios que una de las señales que va a haber de la pronta venida de Cristo es que van a haber grandes olas, grandes bramidos, están hablando de estas situaciones que se dan básicamente en lo que es los mares del Pacífico. Como les digo, casi el 80% o el 80% se produce en lo que son el mar Pacífico. El 90% de estos fenómenos provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre correcto y preciso de, como les dije, maremotos tectónicos. Ahí pueden ver la imagen, olas increíblemente grandes, o sea, como les digo, eso es altura, longitud, y la longitud o el alcance de algunos pueden ser de cientos de kilómetros. La altura generalmente, normalmente en el caso de los tsunamis tectónicos o los que son producidos por movimientos de terremotos, también, porque vamos a hablar también de un tema interesante, ¿verdad? Tal vez lo vamos a poder ver, creo que la otra semana, porque si no, no me va a dar tiempo hoy, pero vamos a hablar con respecto a cómo se producen o se están produciendo artificialmente terremotos y movimientos de las placas tectónicas, tanto por pruebas nucleares como por ya manipulación humana, ¿verdad? Que ha permitido que eso se use hasta como una arma. Interesante, pero los datos que se han dado con respecto a eso y que se han venido filtrando, ¿verdad? Con respecto al movimiento, podríamos decir, científico o armamentístico, ¿verdad? Que tienen algunos países, han logrado crear algún tipo de tsunamis y terremotos artificiales. En esto hay algo interesante, porque normalmente el caso de los tsunamis tectónicos o los que son por terremotos llegan a una altura, o la altura de la onda del tsunami desde aguas profundas es aproximadamente de unos 10 metros de alto, pero algunos pueden exceder todavía más. Este impacto de una ola de 10 metros de alto, que es el mínimo, ¿verdad?, que se registra, que es el normal, dependiendo de la estructura que tenga la costa donde llega, puede introducirse varios kilómetros dentro. Ahí pueden ver la imagen.
algunos de los pueblos. Interesante esto porque muchos pueblos de lo que es Asia, ¿verdad? Y estas partes pacíficos, indoeuropeas, todas estas partes son muy afectadas. Lugares como Bangladesh, lugares como Japón, tienen estas áreas tienen muchos tsunamis, tienen una placa tectónica bastante activa y provoca que se generen bastantes de estos acontecimientos o de estas catástrofes, digámoslo natural, ¿verdad? Anualmente. Entonces, algunos de esos, como les digo, pueden llegar hasta producir olas mayores de 10 metros. Ok, entonces nos damos cuenta de que los tsunamis son una de las, vean esa otra imagen, algo increíble. O sea, cuando la ola entra, penetra hasta muy profundo de lo que es la costa, dependiendo, como les digo, recordemos que las áreas costeras están a 0 metros, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, o sea, 1 metro del nivel del mar, 50 centímetros sobre el nivel del mar. Entonces, una ola de 10 metros, con el impacto y la fuerza que trae, interesante. La Biblia nos dice que la gente asustada por el bramido del mar, pude ver algunos videos ahí con respecto a eso, de que de verdad es algo impactante. No me ha tocado ver nunca un tsunami, pero sí he podido ver el mar bravo, ¿verdad? Y he podido también ver estos videos de estas personas, algunas que han filmado, con respecto a cómo una ola va pasando, arrastrando casas, carros, individuos, edificios, o sea, y la gente grita, o sea, brama, bueno, el mar brama, ¿verdad? Y ellos gritan desesperados huyendo de la ola, pero algo impactante. Miren qué cosa más tremenda. Podemos ver las imágenes ahí en pantalla, y en realidad se uno cuenta que lo que dice la palabra del Señor en Lucas se ha ido cumpliendo. Ok, tal vez podemos poner la otra. Vean qué impactante esa imagen de la ola donde está penetrando, llevándose de casi que la ciudad, ¿verdad? Todo lo que es el área costera, llevándose casi que toda la ciudad y llegando hasta muy profundo en tierras adentro. Ok, vamos a ver otro de los catástrofes que podemos decir que están ocurriendo, que es los huracanes. Este asunto de los huracanes, o el término huracán, también es conocido como lo que es el ciclón tropical. Se le conoce como ciclón tropical en la parte caribe, se le conoce como tifón en el océano Índico o en el mar de Japón, como baglio en las Filipinas y wili wili en lo que es el área de Australia. En este lado, las Filipinas y China se le conoce como baglio, y wili wili en lo que es el área de Australia. O sea, en realidad todos estos términos son utilizados para describir lo que es huracán. El huracán es un término meteorológico que es usado para referirse a un sistema de tormentas. Ahorita voy a explicar un poco cómo es que se generan, y como les decía ahora, cómo el ser humano ha ido deteriorando la corteza terrestre, ha ido haciendo cosas que en realidad están fuera de la naturaleza, y ha venido a generar de que el calentamiento que hay en los océanos produzca estas diferentes temperaturas y encontronazos de clima, o de lo que son los vientos fríos, y lo que es el calor, que cuando suma más de 80 grados Fahrenheit dentro de lo que es la corteza del mar, o lo que es la superficie del mar, empieza a evaporarse. Es algo interesante, y empieza a condensarse. Más que todo lo que son los huracanes es una condensación de lo que es atmosférica, que produce y genera este tipo de efecto, o ¿cómo se llama? Catástrofes meteorológicos. Ok, entonces el huracán se origina en los océanos, y los tornados, que son dos que van muy de la mano, se origina en la tierra. La velocidad del viento, vean qué interesante, fluctúa entre los 120 y los 240 kilómetros por hora en los huracanes. Oigan, vean esto, 220 kilómetros y 240 kilómetros por hora en los huracanes. Y en los tornados puede sobrepasar los 500 kilómetros por hora. En esto hay algo interesante. El huracán es mucho más grande, abarca una mayor longitud. Ahora vamos a ver algunos datos precisos. Todas estas estadísticas, hermanos, yo se las doy para que ustedes se den cuenta cómo es que se han ido desarrollando todas estas catástrofes, que ya estaban mencionadas dentro de la palabra de Dios, y que le permiten a uno darse cuenta de que es una profecía que ya está cumplida. O sea, que no es que estamos esperando que eso acontezca, no, sino que ya ha venido aconteciendo. Por lo menos les estoy dando los datos referentes a lo que es la última generación, o los últimos 40 años, y principalmente lo que es la última década, en los últimos 10 años, que se han hecho estudios más precisos, que todo este asunto de comunicación y toda esta información que llega más fácilmente a través de los medios, tanto
de difusión masiva, como también de las investigaciones científicas, permiten tener datos más precisos de cómo se han ido desarrollando esas catástrofes. O sea, 30, 40 años atrás, antes todavía no había tanta precisión en lo que eran los datos de cuántos se desarrollaban, cuántos ocurrían, por qué ocurrían o por qué se están dando, en qué lugares son los más activos para lo que son huracanes, para lo que son tornados. Pero ahora en realidad la ciencia pues ha tenido un poquito más bueno, por lo menos la tecnología ha permitido un poquito más de información para darnos nosotros una referencia más precisa de qué es lo que está ocurriendo. Ok, vamos a ver. Entonces vean qué interesante, como les decía, en esto los huracanes llegan a alcanzar hasta 240 kilómetros cuadrados, de kilómetros de velocidad por hora, y los tornados, que aún son más pequeños, llegan a alcanzar hasta 500 kilómetros por hora sus vientos. Vean qué interesante, ¿verdad? El tornado más pequeño, pero y es dura menos lo que es la actividad de un tornado, pero es más fuerte y más catastrófico muchas veces que lo que puede ser un huracán. Es algo interesante eso, ¿verdad? El diámetro que alcanza un huracán, como se los puedo poner ahí en pantalla, hermanos, puede variar de entre 500, vean qué interesante, kilómetros y 1800 kilómetros. O sea, por eso cuando ustedes ven lo que son las fotos de satélites y cuestiones de esas, por lo menos las instituciones o las entidades que tienen la oportunidad de analizar y de ver este tipo de eventos climatológicos, pueden ver a través de las fotos de satélites inmensas nubes, ¿verdad?, condensadas, que son lo que forman los huracanes, y los pueden ver, pero en forma, se ve inmenso. No sé si alguna vez ustedes han podido ver una de esas, por lo menos fotografías de satélite de un tornado, y es inmenso, o sea, se ve grandísimo en lo que es sobre la corteza terrestre, sobre lo que es la atmósfera terrestre, se ve la condensación muy fácilmente, ¿verdad?, lo que son los huracanes. Ok, vamos a ir a un corte antes de seguir con el tema. Vamos a ir a un corte musical en este momento, una música hermosa en la que podamos deleitarnos, y luego seguimos con este tema que está bastante interesante. De los cielos
Bueno, qué bendición. De verdad que, hermanos, es el único que puede calmar las olas, ¿verdad? Que muchas veces atacan y llegan a nuestra vida. Cuando estamos en ese mar oscuro, ¿verdad? Y tenebroso, es cuando el Señor siempre nos brinda su apoyo y su ayuda. De verdad que quiero aprovechar, hermanos, en este momento para recordarles de que nosotros estamos dando una serie de libros bastante buenos, muy buenos, con temas bastante interesantes que ha editado nuestro hermano Will Chavarría, y que nos permiten a nosotros, el Remanente Adventista, hacerle llegar temas de mucho interés. Ustedes pueden llamar para adquirir estos tomos, que son 7, al 8314-7619, 8314-7619. Y el primer tomo habla qué sucede cuando una persona muere. Habla con respecto a la doctrina de los qué pasa de la inmortalidad del alma, ¿verdad? ¿Qué pasa con los muertos? Muchas personas dicen que están en el cielo, otros que se van para el infierno, otros que en el limbo y todo este asunto, pero vamos a ver a través de este tomo qué dice la Biblia, que qué sucede cuando la persona muere. 2. El 2 es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? ¿Qué eventos se van a dar? ¿Cómo va a ser? ¿En qué forma va a ser? Si va a ser, si el asunto este del rapto secreto es o no es realidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Un tomo bastante interesante. El 3 nos habla con respecto al milenio y la segunda muerte. Este tema es un tema muy poco tocado dentro de lo que son los ámbitos religiosos y eclesiásticos, porque muchas personas sí comprenden un poco el tema del milenio, pero casi nunca nadie te habla con respecto a la segunda muerte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la segunda muerte? ¿Para quién es aplicada la segunda muerte? ¿Y qué pasa si es antes o después del milenio? ¿Y qué ocurre con todas las personas que mueren en la tierra? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este tema es muy interesante en el tomo 3, el milenio y la segunda muerte. El 4 nos habla también de un tema bastante conspicuo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo hemos tenido ahí, que se nos ha ido implantando de generación en generación por tradición, ¿verdad? Y hemos tenido un concepto bastante erróneo de lo que, o teníamos un concepto bastante erróneo de lo que era el infierno. El cuarto tema es el verdadero infierno. ¿Qué dice la Biblia con respecto al infierno? ¿Qué es? Y qué significado tiene esa palabra, y qué doctrina se está predicando, ¿verdad? ¿Es o no es lo que se está predicando la verdad? Ok, el quinto tomo nos habla de un tema especialísimo, la ley de Dios. Esta ley dada, recordada en el Sinaí, ¿verdad? Porque ya estaba estipulada obviamente desde antes, porque recuerden que le dijo Dios a Moisés que le recordara los mandamientos, ¿verdad? El decálogo, lo que es la ley moral de Dios, si aplica hasta el día de hoy, si está abolida, como muchos piensan, ¿verdad? Que ha sido abolida y ha sido clavada en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la ley que se clavó en la cruz del Calvario? Si fue la ley moral, los 10 mandamientos, o si fue otro tipo de ley, ¿verdad? De ritos y sacrificios. Este tomo le puede aclarar mucho. En realidad es un gran tema, la ley de Dios, el tomo número 5. Ok, el 6 nos habla del sábado en la Biblia, ese día de deleite, ese día hermoso, sagrado, precioso que Dios nos ha dado, en el que nosotros podemos deleitarnos, que es un gran privilegio el poder ese día dedicárselo todo al Señor y poder alabarle en el día que el Señor estipuló desde la fundación del mundo, y que dice en Isaías 66 todavía que irá hasta el cielo. Dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a orar. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a este día? Está el sábado, ya dejó de ser el día del Señor, como muchos lo han cambiado por el día domingo, ¿verdad? ¿De a dónde fue que hicieron ese cambio? Sería interesante que nosotros pudiéramos ver también algunos temas que hay con respecto a eso, a la ley dominical y algunos otros. El 7 habla con respecto al juicio investigador. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cielo en este momento? ¿Quiénes son los que están siendo investigados o juzgados, ¿verdad? En este cielo, ¿cuándo empezó? ¿Y quién es el que lo está dando ese juicio? Tiene algo que ver con los temas que nuestro hermano Will también ha venido dando en estos días. Ok, hermano, cuando usted quiera visitarnos, recordemos que nosotros tenemos el Día del Señor. El Día del Señor es un día que debemos dedicárselo a Dios totalmente. Puede visitarnos a nosotros en Coronado, de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte y 200 este, en un complejo, hay un gimnasio que se llama el Complejo Las Huacas.
En la parte de arriba, en la segunda planta, tenemos nuestra iglesia, La Verdad Presente, y estamos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Puede hacer cualquier consulta si usted quisiera ir o anda por ahí el sábado y está un poquito extraviado. Puede llamar a nuestro hermano Alfredo Garita al 8854-5464 si está por el lado Coronado, y si está por aquí, vive usted cerca de la cúpula central de San José, en el área metropolitana, también puede visitar la iglesia del Juicio Final. La iglesia del Juicio Final se encuentra en San Francisco de Dos Ríos. Lo puede encontrar a un costado del parque de San Francisco de Dos Ríos, también todos los sábados de 9 de la mañana. Esta iglesia adventista del séptimo día también, ¿verdad? Es una escuela profética, ¿verdad? El Juicio Final, donde usted puede encontrar temas bastante interesantes, predicaciones que van a edificar su vida y compartir con nosotros un día de bendición en el día que el Señor propuso que fuese para nosotros un deleite. También cualquier consulta que usted quiera con respecto a la iglesia del Juicio Final en San Francisco de los Ríos, puede llamar al 8816-9428. 8816-9428. Si mal no estoy, creo que es el número de nuestro hermano Arturo López. Creo que le puede orientar por si anda por ahí y quiere visitarnos también el sábado. Es una segunda, al costado del parque, en unos portones azules, segunda planta. Ok, sigo ahí. Antes de nada, hermanos, quiero dar unos saluditos, porque ya me empiezan a reclamar de que por qué no saludo, de que por qué no les mando. Y voy a aprovechar rápidamente a nuestra hermana Elian, que ayer nos llamó. Ayer tuve la oportunidad de conversar con nuestra hermana Elian. Hermana Elian, bendiciones. Ya coordiné con nuestro hermano Carlos, también González, para que le haga llegar la serie de los libros. Gracias, hermana Elian, por estarnos, es una hermana adventista, por estarnos sintonizando a través de Canal 19, y también nos dijo que estaba escuchando la 1360. Es una gran bendición también, hermana Elian, bendiciones. Nuestro hermano Víctor Coto, allá en Aguas Claras de Guanacaste, también una bendición para nuestro hermano. Nuestra hermana Marina Amador en Sandoval, Marina Amador Sandoval de Cutris, también un saludo para ella. A nuestro hermano Álvaro Castillo y a su esposa Noemí en La Uruca, a don Nicolás y a doña Elia en La Uruca también, que nos sintonizan a través de Canal 19, muchas gracias también por estarnos siguiendo. A doña Lidia Narváez, también en Cutris, a nuestra hermana Flor, que en San Antonio de Desamparados está con nuestro hermano Álvaro Fallas, también seguimos orando, don Álvaro, por el asunto suyo de su pierna. Y también saludo para su esposa, doña Elvira, que ellos siempre nos sintonizan también. Nuestra hermana Flores, una fiel amiga, ¿verdad?, que está siempre ahí sintonizándonos a través de Canal 19. Nuestro hermano Sidari y doña María, un agradecimiento para ellos, porque ellos son colaboradores de este ministerio, y gracias a todos y cada uno de los hermanos que nos ayudan, tanto con sus oraciones como también con sus colaboraciones. Vean, muchas gracias, nos permiten el poder estar aquí dando estos programas y el poder llevar a ustedes un poquito de luz. A don Rodrigo, La Verdad Presente, rápidamente, también a nuestra hermana Raquel Garita, a Giovanni, su esposa, y a Pablo. Y también un saludo muy especial para nuestro hermano Daniel Mosqueira, que ya volvió a Estados Unidos. Hermano Daniel es un colaborador de nosotros, es el encargado de todo lo que son las redes sociales del Remanente Adventista. Gracias al Señor que Dios lo pudo traer con bien nuevamente a nuestro país. Y también a Steph y a Sarita. Bueno, hermanos, continúo porque se me hace más corto el tiempo. Ok, que habíamos quedado entonces en los huracanes. Ok, dijimos que los huracanes, algo tal vez podemos poner el anterior para explicar un poquito este asunto. Los huracanes pueden durar, vean qué interesante esto, unos días. O sea, un huracán, en diferencia del tornado, puede durar algunos días, bastante, una semana, varios días puede durar, mientras que los tornados solo duran algunos minutos. Es algo increíble. Vimos que las velocidades de los vientos son significativamente, casi que el doble, le duplica el tornado, y casi que en la longitud, interesante esto, los huracanes de 500 a 1800 kilómetros, mientras que el tornado si acaso puede llegar a 230 metros. Vean qué interesante esto. Pero es increíble que la velocidad del viento y la duración del huracán es de más tiempo, más el del tornado es de pocos minutos. Pero los vientos sí oscilan bastante en diferencia. O sea, los vientos son desde 500 kilómetros por hora que lleva el tornado, y los del huracán hasta 240 kilómetros. O sea que le dobla el tornado, es más pequeño por poca duración, pero tiene más poder devastador, increíble. Ok,
interesante esto. Vean qué interesante, los datos que se nos dan en el último estudio de los últimos 10 años nos dicen, hermanos, que las tormentas tropicales y huracanes son aproximadamente entre 13 y 15 huracanes que están ocurriendo por año. Con esto les digo, como les mencionaba ahora, que probablemente debido a la mejor capacidad de vigilancia que tenemos ahora, la tecnología y todo este asunto, nos damos cuenta de que están ocurriendo mucho más huracanes anualmente que hace tal vez 30, 40 años atrás. Ok, nos damos cuenta de esto. Entonces el huracán, les dije a ustedes, vean qué interesante esto, como se ha condensado la mayor parte de calor que sale de la atmósfera o que entra a la atmósfera y que no logra salir, se queda en los mares. Los vimos el porcentaje en el gráfico que presenté al principio. Se habla de un 90%, 93% de calor acumulado en los mares. Esta temperatura, cuando sube de 80 grados Fahrenheit, o sea, ya pasa de 80 grados, empieza a condensar o evaporar agua que sube caliente a la atmósfera y que con los vientos, las nubes, el frío que hay en la atmósfera, empiezan a condensar y hacen un interesante, es un círculo, se llama circulación cerrada. Esta circulación cerrada tiene un centro, un núcleo cálido, y todo el aire frío se condensa en forma circular y es lo que genera esta ola o este movimiento eólico, ¿verdad? O rotativo, circular, que generan los huracanes y los tornados. Entonces nos damos cuenta que entre más se caliente la tierra, o más se está calentando la tierra, o más el ser humano está calentando la tierra, con todo lo que lamentablemente está haciendo, hay más posibilidades de que estas catástrofes naturales se vayan dando paulatinamente y a veces a modo muy acrecentado dentro de lo que es nuestra tierra, ¿verdad? Ok, vamos a ver algunos datos. Entonces, la precipitación mundial, vean qué interesante, que es otra cosa que influye también los cambios atmosféricos. Durante el año ha subido entre 5 y 15% durante la última década. O sea que las lluvias que esta condensación genera y todo esto, que producen ciertos fenómenos climatológicos también, o influyen en estos fenómenos climatológicos, ha aumentado entre un 5 y un 15% solamente en los últimos 10 años. Vean qué interesante. Ok. Y eso es lo que ha propiciado que se den todo este tipo de tormentas y todo este tipo de fenómenos climatológicos. Ok, ahí tengo unos datos precisos. Si ustedes quieren de este material o quieren recibir un poco más de esta información, les puedo facilitar. Nada más me pueden comunicar al Remanente Adventista, y ahora al final del programa voy a dar mi número. Okay. El año pasado, solamente para el 2015, vean qué interesante este dato, hermanos, hubieron 14 huracanes. 14 huracanes. De esos 14 huracanes, 11 huracanes fueron en el Océano Pacífico. O sea que solo el año pasado hubieron 14 huracanes. Y lo que nos dicen estas personas o estas entidades, que son los que están evaluando y que están controlando todos estos tipos de fenómenos climatológicos, nos dicen que puede haber entre 13 a 15 huracanes anuales. O sea, hay algo interesante. O sea, que este bramido del mar que habla la palabra en Lucas, que este asunto de las olas, la gente asustada por las grandes olas y esto, hermanos, se ha venido desarrollando, ya es una profecía también cumplida. Ok, vamos a ver otro fenómeno interesante también que ocurre, que se llama los terremotos. Perdón. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto, según la definición, es un temblor de tierra o movimiento telúrico, o sea, de tierra, que es un fenómeno de una sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Vean qué interesante esto. O sea, entonces dice que el terremoto es un movimiento, una sacudida brusca y pasajera, o sea, que no dura todo el tiempo, ¿verdad? Porque imagínese usted un terremoto que a veces, vamos a ver ahora unos datos interesantes, dura segundos, devasta ciudades enteras, ¿verdad? Destruye edificios, destruye puentes, o sea, casas, como hemos visto algunos, por lo menos lo que estos últimos que han ocurrido en Chile. Hay un dato interesante que ahora vamos a ver en unos gráficos, como en Chile hay cierta regularidad, ¿verdad? En lo que son este tipo geológica, en lo que son estos tipos de catástrofes, ¿verdad? Porque en la última, podríamos hablar de los últimos 15 años, Chile ha sufrido 3 terremotos de 8.9, de entre 8 a 9
grados según la escala de Richter. Ok, vamos a ver, entonces nos dice que es la liberación de energía. Hay varias formas por las cuales la Tierra libera energía. Generalmente todo lo que son los terremotos se dan por el movimiento de las placas tectónicas, que están unidas a las placas continentales y algunas otras fallas, ¿verdad?, que se dan dentro de lo que es la corteza terrestre interna, permiten que esta fricción genere energía, ¿verdad?, y hace que estas ondas sísmicas o estos movimientos telúricos generen terremotos o catástrofes, ¿verdad?, dentro de lo que son por lo menos las áreas pobladas. Dentro de ellos también se pueden dar movimientos de tierras, ¿verdad?, deformaciones dentro de lo que es la corteza terrestre por un movimiento telúrico, tectónico. Puede ser que se desprenda parte de una colina o de algún cerro, o se haga algún precipicio, grietas. O sea, todo este asunto de los terremotos que se mencionan en Mateo 24:7, vean qué interesante, que habla que habrá terremotos en diferentes partes. Este asunto se ha venido dando y se ha dado en forma muy abrupta también en los últimos 40 años. Como les digo, estos datos se dan más precisos porque hay un mayor control, hay una mayor vigilancia en lo que son este tipo de fenómenos o catástrofes naturales. Pero sí podemos darnos cuenta de que en los últimos 10 años han habido terremotos y la mayoría de esos, ahorita les voy a dar otros datos ahí, la mayoría de esos sobrepasan, interesante, van de entre los 6 grados, que es todavía es fuerte, ¿verdad?, pero aceptable, y la mayoría son de entre los 6 grados y la mayoría son de entre 7 y 9 grados según la escala de Richter, 9.9, casi llegando a 10. Ok, entonces han ido incrementando y se ha ido la Tierra. Pues quiero leerles algo interesante que nos enseña la Biblia y ya estaba predicho, que está en Romanos 8:22, que dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. O sea, hermanos, que este asunto de que ya la Tierra, por decirlo así, ya no soporta, ya no tolera lo que está ocurriendo encima de ella, la contaminación, lo que el ser humano, lo que el pecado ha traído para la Tierra, ya dice que gime a una hasta el día de hoy con dolores como de parto. O sea que ya no soporta. La misma Tierra se está, por decirlo así, revelando, ¿verdad? Está dando señales de que ya la tolerancia que tiene, ¿verdad?, la creación que Dios hizo casi que perfecta al principio, ¿verdad?, la fundación del mundo, del Edén, y la hemos deteriorado y la hemos contaminado nosotros los seres humanos, ¿verdad?, en nuestra negligencia, en nuestro mente pecaminoso, y ya la Tierra no soporta. O sea, como les digo, y es una parte del tema que sí voy a meter la otra semana, voy a mostrarles cómo hay algunos datos precisos, ¿verdad?, que se han ido filtrando, que nos permiten darnos cuenta cómo muchos experimentos que está haciendo el ser humano, que va referente a estos los terremotos, pero sé que no me va a dar tiempo en este momento de terminarlo, cómo el mismo ser humano ha creado terremotos artificiales a través de ciertos experimentos, ¿verdad?, y de ciertas explosiones nucleares, o cómo se llama, pruebas nucleares que hacen dentro de la corteza terrestre. Si pongamos las otras tal vez para dar unos datos. Vean qué interesante esto, para los últimos minuticos que me quedan podamos ver ese gráfico que está en pantalla y nos damos cuenta que en los últimos 10 años, vean esto, en los últimos 10 años, dentro de las escalas del 6 a 6.9 ha habido anualmente, vean, les voy a dar un dato interesante, anualmente en los últimos 10 años han habido entre 150 y 200 terremotos de entre 6 grados y 6.9 grados. Perdón, dentro de 7 grados y dentro de 7.9 grados han habido entre 10 y 16 terremotos por año. Esto es según el estudio que se ha hecho de personas que tienen estas redes sismológicas y todo este asunto, han condensado todos los datos y se han dado cuenta que de 6 a 7 casi han habido 150 y 200 por año. De 7 a 8 a 7.9 han habido entre 10 y 6, y de 8 a 9.9, o sea 10 grados mínimo ha habido un terremoto por año. Vean qué interesante, notando que en el 2007, según lo que nos dice el gráfico ahí, solamente en el 2007 de 9 grados, de casi 10, hubieron 4 terremotos. O sea que nos damos cuenta que la Tierra
nunca se ha movido tanto como se está moviendo ahora. Es algo interesantísimo, ¿verdad? Que la profecía, que la palabra del Señor se va cumpliendo y que no deja tela de duda ninguna de que nos enseña de que los tiempos, hermanos, están llegando a su culminación, de que el Señor ya viene y que las profecías se han ido cumpliendo. Ok, podemos poner las otras, hermano Andy. Bueno, un agradecimiento a nuestro hermano Andy, que está en cabina siempre colaborándonos en esta forma tan especial como lo hace. Podemos ver ahí algunas imágenes. Vean lo que es el terremoto de Chile. Ok, vean qué interesante este dato que sigue. Vean este dato para que ustedes se den cuenta que es que hay algunos terremotos, cada año ocurren más de 1 millón de terremotos. Oigan, cada año ocurre más de 1 millón de terremotos. La mayor parte de esos son tan pequeños, hermanos, que no se sienten pues la sacudida, pero otros son bastante grandes como para que se sientan, y algunos de esos son tan grandes que causan daños significativos. O sea, que ocurre más de 1 millón, según lo que dicen estos institutos o estas entidades encargadas de valorar esto, ocurren más de 1 millón de terremotos por año, anualmente. Lo que pasa es que algunos son casi imperceptibles. Ok, podemos ver el terremoto de Japón también, un terremoto bastante crudo, ¿verdad? Que vean esas imágenes. O sea, cuando hay un tipo de estos movimientos, hay fricciones en las placas, se generan, hay varias formas, por lo menos hay 2 precisas que nos permiten darnos cuenta por qué se generan. El movimiento de placas, como les dije, que permiten, y las actividades, como está en pantalla, sísmicas o vulcanológicas. O sea, la acumulación de energía que hay a través de la corteza terrestre, muchas veces, como estamos viendo ahora nosotros en el volcán Turrialba, ahora aquí en Costa Rica, que toda esa generación, esa acumulación de energía sale a la superficie y genera movimientos telúricos. Entonces es por cuestiones volcánicas, por erupciones volcánicas o desplazamiento de la energía hacia la corteza terrestre a través de las chimeneas y a través de los cráteres de los volcanes, o por los movimientos de placas y fallas que hay dentro de la corteza terrestre. Ahí hay algo interesante, los 10 terremotos más fuertes que han habido. Ahí se mencionan Chile, Estados Unidos, Indonesia, Rusia, Chile nuevamente, vean qué interesante, Canadá, Estados Unidos, también Japón, Chile otra vez nuevamente, y Ecuador e Indonesia. O sea, ven qué interesante. Ahí el más fuerte que hubo, que fue 9.5, fue en Chile. Interesante. Y se menciona 3 terremotos en la parte de Chile. Como les digo, o sea, esta área geológicamente tiene problemas, ¿verdad?, tectónicos por alguna falla, algunas placas que debe haber dentro de Chile. O sea, Ecuador, Indonesia 2 veces también han repetido terremotos. Entonces esos son la lista de los 10 terremotos más tremendos que ha habido. El cambio climático, hermanos, no solo afecta a la atmósfera, no solamente a los océanos, sino que también la corteza terrestre. O sea, toda la Tierra es un sistema interactivo. Todo lo que nosotros le hagamos a esta tierra, todo lo que nosotros contaminemos y hagamos, hermanos, va a provocar que todo en sí, el orbe, ¿verdad?, que está interactuando entre sí, mares, océanos, tierras, aire, atmósfera, produzca cambios y genere catástrofes naturales. Y las naciones, hermanos, Apocalipsis 11:18, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y vean qué interesante esa parte. Y de destruir a los que destruyen a la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y estar precavidos de no estar destruyendo nuestra tierra. Para la próxima semana tenemos señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Es el tema de la próxima semana, hermanos. Mi nombre es Freddy Peña, pertenezco al Remanente Adventista. De verdad que es un gran gusto el poder haber estado nuevamente con ustedes. Mi número es 8662-9553 para cualquier consulta, 8662-9553. Que Dios les bendiga y que el Señor siempre tenga sus hogares llenos de paz y de bendición.